Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado al politólogo e investigador peruano Alberto Vergara, a propósito de los constantes análisis que ha elaborado sobre el funcionamiento de nuestro sistema político, las representaciones en esta escena, la exploración de conceptos sobre ciudadanía y otros demás temas importantes para el Perú. Vergara nació en 1974 y es bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta profesión, si bien es cierto, le fue de bastante ayuda para comprender los aspectos legales y normativos del país. Con el tiempo optó más por el estudio de las ciencias políticas, por lo que luego se doctoró en esta misma ciencia por la Universidad de Montreal en Canadá, con una beca doctoral de la Fundación Trudeau. Y también hizo un máster en ciencias políticas por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Sus estudios continuaron con un grado postdoctoral luego en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Desde entonces ha dictado varios cursos de política en Latinoamérica a través de la Universidad de Montreal, en Harvard y en Sciences Po, en los campus de París y Poitiers. Su investigación se enfocaba esencialmente en los países de la región andina de Sudamérica, en las distintas dimensiones como el régimen político, la ciudadanía, la representación, las tecnocracias, los poderes subnacionales, entre otros, tal como apunta en su página web también, donde difunde los estudios que ha elaborado a lo largo de su carrera profesional. Varias de las investigaciones académicas que él ha elaborado han sido publicadas en revistas especializadas como Latin American Research Review, Journal of Democracy, Journal of Politics in Latin America, entre otros. Además, es autor de los libros La danza hostil, Poderes subnacionales y Estado central en Perú y Bolivia, Ciudadanos sin repúblicas, una recopilación de textos y ensayos de opinión, el libro también titulado Ni amnésicos ni irracionales, las elecciones del 2006 en perspectiva histórica, y también han coeditado con el politólogo Carlos Meléndez, autor que ya hemos revisado en contextos, el libro La iniciación de la política, el Perú político en perspectiva comparada. Sus trabajos y columnas periodísticas también han tenido mucho impacto en las últimas elecciones presidenciales de este año de nuestro país y también ha colaborado con algunos diarios de la capital, como El Comercio y La República. De hecho, también su trabajo no se limita a los medios nacionales, sino también a los medios internacionales como El País de España, el New York Times, entre otros, por lo que sus perspectivas, sus aportes, el estudio de la situación política del país siguen más que vigentes y en constante actividad. Bien, ahora vamos a hablar de uno de los primeros libros del autor y que fue publicado apenas un año después de las elecciones generales del 2006. Hablamos del libro Ni amnésicos ni irracionales. La edición que nos acompaña hoy es de abril de este año, de abril de 2021, con el sello de la editorial Planeta Bucket, y en realidad es una reedición en formato de bolsillo, en un formato pequeño y mucho más cómodo para varios lectores que deseen conocer un poco más de la dinámica electoral y sobre todo de cómo actúan los votantes a los que se suele subestimar en varias campañas generales en el Perú. El libro es bastante breve y en este formato llega apenas a las 180 páginas y si bien en algunas ocasiones se utilizan términos que pueden ser extraños o complicados para quienes no estén muy familiarizados con la ciencia política, el autor es bastante claro en lo esencial cuando se refiere a las motivaciones de los electores, el perfil que buscan ellos en los mismos candidatos presidenciales o candidatos regionales y también qué se entiende por Estado y nación, aclarando varios conceptos y varias categorías. Sin más preámbulos, vamos a revisar algunos fragmentos de este libro. Este ensayo tiene como objetivo principal mostrar que detrás de las elecciones de los ciudadanos entre determinadas alternativas económicas e institucionales se esconde una división más profunda que persevera en el tiempo y que, en definitiva, tiene un poder explicativo mucho más agudo respecto de los resultados electorales de 2006, que si los tomamos como elecciones puramente ideológicas, vinculadas con un momento determinado y sin ponerlas en perspectiva histórica. Además, esta perspectiva permite observar con las mismas ventajas las elecciones de los últimos años y con toda seguridad las que vendrán. Sostengo que las votaciones de Alan García, Ollanta Humala y Marta Chávez movilizan a la población que exige su inclusión definitiva en el proyecto peruano de Estado-Nación. En otras palabras, buscan una ciudadanía efectiva respecto del Estado peruano. Sin embargo, cada uno lo exige desde una dimensión diferente. No es lo mismo exigir una ciudadanía social que una política. Por lo tanto, no afirmo que estos votantes sean iguales, ni siquiera similares. Lo que enfatizo es que cada uno de esos votantes espera que alguna dimensión de la ciudadanía por fin lo alcance y, en tal medida, inicie, mejore o incluya definitivamente su participación en el proyecto Estado Nacional Peruano, las inclusiones inconclusas. Del otro lado del eje encontramos a la población que goza de cada una de las dimensiones de la ciudadanía, en lo político, lo social o lo cultural. Quienes votaron por Valentín Paniagua o Lourdes Flores se sienten parte del proyecto Estado Nacional Peruano. Es la población que ha conseguido beneficiarse de cada una de las dimensiones que articulan la ciudadanía moderna.
Este es un fragmento de la introducción del libro en la que Alberto Vergara nos explica de qué va su ensayo. En principio nos aclara que, además de los ejes político y económico bastante explorados en estudios anteriores, incorpora él mismo una dimensión que abarca el ámbito social y cultural del país, para analizar por qué se votó como se votó en las elecciones del 2006 en las que resultó elegido Alan García. Este es un punto importante en el libro porque de hecho es su valor agregado. En el eje económico figuran categorías de libre cambismo, es decir, las personas que optan por una mayor apertura económica o al libre mercado. Luego también está el intervencionismo estatal, es decir, quienes optan por un mayor protagonismo del Estado en materia económica, mientras que del lado político se encuentra la legalidad, los candidatos que optan por una mayor, un mayor apego constitucional o a la democracia y de respeto a los derechos, mientras que también por el otro lado se encuentra la discrecionalidad, es decir, quienes optan por más bien tener objetivos un poco más radicales o tener un discurso más de mano dura, por decirlo de algún modo, ¿no? Alberto Vergara así va un poco más allá y propone pues dos horizontes más: el Estado Nacional, compuesto por el grueso de electores que desean ser incorporados al proyecto de nación en el Perú y que no ven sus necesidades más básicas satisfechas o viven relegados históricamente. Y luego también se encuentra el horizonte post-Estado Nacional, este más bien compuesto por electores de niveles económicos más elevados, cuyas necesidades y cuya inserción al Estado está completa. De hecho, ellos están completamente insertados en la globalización y han visto pues satisfechas todas sus necesidades por el Estado. Y esta nueva dimensión que propone Alberto Vergara más bien es la que explica luego cómo identificaron los electores a los candidatos presidenciales, evaluando y teniendo en cuenta el contexto, la historia y los gobiernos pasados en contraposición de lo que se cree. Es decir, que sean amnésicos o que sean pues electores irracionales, pues que no valoran un montón de factores al momento de votar. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. ¿Cuál es la relación del Estado-Nación con sus habitantes? Aunque ambos objetos, Estado y Nación, se han fundido en uno solo, ya hemos visto que no lo son. Así, para el Estado, los habitantes son ciudadanos, mientras que para la nación, nacionales. La diferencia no es menor. La relación con el Estado se funda en términos de derechos y deberes objetivos. En cambio, la otra exige lealtades afectivas. Por tanto, las demandas de los individuos y grupos hacia el Estado-nación pueden articularse en el lenguaje de derechos o en el de pertenencia. Pero ambos, aunque diferentes, se dirigen hacia el Estado a través de reivindicaciones de distinta índole. Incluso algunos estudiosos de la ciudadanía han integrado a su esfera las reivindicaciones de identidad o nacionales. ¿Cuál es la importancia de esto? Saber que en el mundo contemporáneo conviven grupos e individuos en distinta situación respecto de este paradigma del Estado-nación. Hay naciones que esperan la construcción del anhelado Estado y hay estados que siguen pugnando por consolidar una nación. Hay naciones reconocidas al interior de un Estado democrático que esperan concretar instituciones estatales nacionales, por ejemplo, las esperanzas del nacionalismo catalán, y hay estados menos democráticos respecto de alguna nación al interior de sus fronteras, Rusia y los chechenos. Aquí entramos a una parte más histórica y conceptual del libro y que es fundamental entender. Para el autor, con el bagaje de varios estudiosos y teóricos, el Estado es esa maquinaria político-administrativa encargada de velar por la seguridad, los derechos, las necesidades básicas de sus ciudadanos, el acceso a la salud, el derecho a votar, etc. El marco legal prácticamente de un país. Por otro lado, la nación exige más bien una especie de identidad cultural, un sentido de pertenencia. Para el autor, la nación está derivada del Estado, que apareció primero y para consolidar la unión de grupos heterogéneos en los que la ley, la seguridad o los derechos no eran suficientes, formó mediante la enseñanza de sus héroes o personajes ilustres y otros temas similares a la nación como un pegamento social de la identidad. Desde luego, esta es una idea que puede ser bastante debatible, sin embargo sirve de base para determinar cómo se sienten muchas personas que viven en un estado pero no se sienten insertadas o no se sienten identificadas pues con un proyecto de nación, como el caso nuestro en diversos periodos de nuestra historia, como por ejemplo el conflicto armado interno o la guerra del Pacífico, o casos como el de Cataluña, que quiso independizarse para ser una nación aparte, además de estar insertada pues en un estado como el de España. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Como se explicó al inicio, García ganó al encarnar la moderación en todos los ejes de discusión. Fue el gran beneficiado de la aparición de Ollanta Humala, ya no el chico malo de antes, sino un moderado hombre de Estado entre Humala y Lourdes Flores. En suma, García fue la expresión de la tercera variante del populismo,
aquel que representa a quienes, deseando reformas, no quieren renunciar a la democracia para hacerla. Habló de derechos para los agricultores, de defender a los consumidores y anunció que hay que levantar banderas claras como el concepto de patria. Entonces tuvo un discurso inclusivo, Estado Nacional, que caló en la población y contó con un partido organizado y tradicionalmente vinculado con la consecución del Estado-Nación anhelado. En un país donde los derechos sociales todavía son una esperanza, el APRA tenía un bolsón de votantes cautivos. Resumiré lo que significa esta explicación respecto del discurso de Estado Nacional. Los votantes de este sector se encuentran aún bajo el paradigma del Estado-Nación. Quieren que éste se cumpla. Esto puede explicarse porque no tienen ninguna relación con él o porque la que tienen es insuficiente. Entonces elegirán a candidatos que sean percibidos como quienes podrían satisfacer sus demandas que no son nuevas en el país. Uno de los mensajes que da el autor en estas líneas es que, teniendo en cuenta los factores anteriores, gran parte del elector peruano vio en Alan García, por encima de su desastroso primer gobierno y en relación con el resto de los candidatos, el que mejor encajaba con cambios positivos para el país dentro del marco democrático, al mismo tiempo que con una mayor intervención del Estado en sus propuestas. Ahora, claro está que mucho de lo que hizo García en los años siguientes no fue bien recibido. De hecho, fue un Estado golpeado también por la corrupción, con bastantes defectos. Sin embargo, esto nos demuestra la dinámica del pensamiento que tienen los electores, los votantes. De cómo también Ollanta Humala, si bien ganó más votos en el sur del país, ganando a Alan García en estas zonas, muchos de los electores buscaron más bien una opción más moderada. No fue por una falta de memoria o falta de evaluación en el voto, por el contrario, fue por un detenimiento, por un pensamiento pausado en el voto, porque se eligió a Alan García y quedaron relegados también Lourdes Flores y Valentín Paniagua, que si bien eran de un ala más democrática, la ciudadanía los calificaba o los veía como parte de un grupo conservador y que mantendría también el statu quo. En el caso, por ejemplo, de otra candidata que fue Marta Chávez, candidata del Fujimorismo, también se señala que no fue suficiente su candidatura, pese a su discurso antiderechos humanos y de mano dura que evocaba más bien Alberto Fujimori. A modo de resumen, puedo comentarles que es un libro importante que con los años ha cobrado bastante actualidad en varios sentidos, especialmente uno de los mensajes del autor que, más allá del sistema democrático que tenemos restaurado desde el año 2000, aconseja que lo que se requiere es un Estado más presente o al menos con la suficiencia para poder resolver necesidades básicas y de integración para buena parte de los ciudadanos. Otro punto que señala el autor Alberto Vergara en sus conclusiones es que para mantener a salvo la democracia debe mejorarse el sistema de partidos políticos y que estos sobre todo no aparezcan como meras maquinarias de cada 5 años llena de personajes amateurs que alimentan el transfugismo y no tengan una mayor presencia o una constante presencia en la actividad política del país. Como idea final se puede extraer de este libro también que los votantes no son inconstantes, al menos en su mayoría, con respecto a sus demandas. De hecho, todos tienen un aspecto en común, que es la necesidad de satisfacer necesidades básicas y de integración al proyecto nacional del país. Hay una demanda unánime, pero la oferta suele ser insuficiente o de alguna manera traidora de algunos intereses de los electores. Esa es una explicación que da el autor también de por qué en los últimos años se ha elegido a candidatos con perfiles tan diferentes. Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, cada uno con diversos discursos. De allí también la dificultad de que en un país como el nuestro se logre tener una propuesta o un discurso que abarque la totalidad de problemas, la totalidad de soluciones en un país tan difícil como el nuestro, ¿no? Y con muchos problemas por resolver todavía. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No se olviden seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.